Hola, hoy te traigo a María José Mochón de tantrayoga.com y nos va a explicar su historia de sanación desde la emoción, como hacemos siempre en esta sección, de un linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer, cómo lo afrontó, de qué se dio cuenta, qué sanó en su vida y cómo se recuperó hasta el día de hoy, que se encuentra perfectamente. Inmerso en tu proceso de sanación personal, suscríbete ahora a mi newsletter si no lo has hecho ya para descargarte estos recursos que te ayudarán a generar la coherencia que necesitas en tu vida. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Hortal de cristinahortal.com y este es un capítulo más de mi sección Sanación por la Emoción, donde básicamente lo que hacemos es explorar la relación entre las enfermedades físicas o el estado de nuestro cuerpo físico y procesos más sutiles que a veces no vemos o no percibimos a nivel emocional y cómo gestionamos nuestra vida, la relación que existe entre una cosa y la otra. Entonces, en concreto, lo que hago más en esta sección es traer personas que dan testimonio de que eso es así, de que han vivido una experiencia con una enfermedad física y han podido entender la relación que había con algo que estaban viviendo en su vida de una forma dolorosa y cómo han sanado eso y su cuerpo también ha sanado y ha mejorado significativamente a través de ese proceso. Entonces, hoy en concreto traigo a María José Mochón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Cristina. María José Mochón de tantrayoga.com, por cierto, ya pondré los enlaces en el post y la descripción del vídeo. Y bueno, pues eso, nos gustaría que nos contaras un poquito tu proceso con un linfoma no Hodgkin, ¿verdad? Entonces, esto pasó hace un tiempecito. Nos cuentas un poquito en qué consiste, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, un poco en qué consiste y cómo pasó todo y ya nos cuentas lo que tú quieras. Un linfoma no Hodgkin, yo no soy nada médica ni tampoco me voy a saber explicar muy bien, ¿no? Sí que sé que está dentro del cajón médicamente de cáncer y que tiene que ver con, bueno, pues con el linfoma, que es la parte de nuestro cuerpo que se dedica a defendernos de agentes externos, ¿no? Tiene linfocitos, leucocitos, no sé qué agentes hay dentro del linfoma que su función es defendernos de, bueno, de invasiones, de gérmenes, de agentes, ¿no? Es todo el sistema defensivo y forma parte del sistema inmune, digamos. Entonces, lo que a mí el linfoma no Hodgkin, ¿no? Lo que a mí me pasó es que mis linfocitos, que creo que se generan en la médula espinal, no me hagáis mucho caso, salían de forma prematura, antes de estar formados y maduros, salían de mi médula a defender el cuerpo. Salían inmaduros porque se necesitaban mucho para defenderme de lo que ahora hablaremos, ¿no? Que yo creo que tenían que defenderme. Entonces, cuando se disparan los linfocitos y además están inmaduros, no pueden hacer su función y se van acumulando, en mi caso, en los ganglios linfáticos. Pero hay muchos tipos de linfoma no Hodgkin y pueden aparecer o extenderse por otros sitios, ¿no? A mí se me acumularon en los ganglios. Y eso es básicamente lo que te puedo contar así un poco médicamente. ¿No? Nada, sobre que más nos interesa tu experiencia, pero bueno, para enmarcar un poquito. Entonces, bueno, ¿cómo empezó? Me lo estabas contando antes, pero como no lo hemos grabado, pues ¿cómo empezó, los síntomas y qué hiciste entonces y qué entendiste de lo que, bueno, si fue a tiempo real o fue después que pudiste comprender qué tenía de relación con lo que te pasaba a ti a nivel vital en ese momento? Bueno, fue después, obviamente fue después. Cuando tuve cierta comprensión y bueno, también está ahí, ¿no? Vete tú a saber. Pero bueno, con lo que yo me quedé, que pudo ser, fue después. Empezó en el verano de 2017 ya, en junio. Y bueno, los síntomas para mí fueron un dolor muy intenso en el vientre. Que, bueno, yo tengo un umbral grande de dolor, aguanté como 2 o 3 días con ese dolor en el vientre, pero ya fue algo tan desgarrador que tuve que ir al hospital. Me mandaron a casa 3 veces, y era como insoportable, pero claro, en urgencias tampoco te hacen muchas pruebas, era verano, era en Denia, un sitio turístico, así que
me mandaron a casa 3 veces. Recuerdo que la última yo llegaba llorando amargamente y decidida que ya no me iban a mandar a casa porque es que yo no podía con mi vida. Y me acuerdo que el doctor, el enfermero, quien fuese, me quiso poner, como siempre me hacían para esperar, una anestesia, un calmante del dolor, y yo llorando le dije que yo no quería más calmante hasta que no me dijeran qué era aquello. Y recuerdo aquella, pues como 6 o 7 horas en el pasillo y en la sala de espera esperando que me tocara. No puedo describir, ¿no?, la intensidad de ese dolor y ver cómo la gente no entendía cómo no me pasaban, ¿no? Porque es que yo me tiraba al pasillo, me agarraba a mi pareja, gritaba y fue muy heavy. Y recuerdo de aquello como cuando me llamaron, me dijo el doctor, dice, ¿quieres que te ponga ahora un calmante? ¿No? Fue como un shock, mientras en la silla de ruedas me caían los lagrimones y digo, sí, ¿no? Ya, hazme lo que quieras, ¿no? Tal rendición al dolor. Y bueno, al menos tuvo el efecto de me hicieron una eco, me hicieron analíticas de sangre y tal, y empezaron a entender que ahí había algo llamativo y ya me metieron en planta y empezaron las analíticas, los estudios, las biopsias y nos diagnosticaron rápidamente que era un linfoma no Hodgkin y que al día siguiente, al otro, iba a empezar con la quimio. Fue como un shock. El tratamiento normal es quimioterapia, ¿no? Y te contaron un poco el pronóstico, es decir, te dijeron un poco cómo sería o no hay nada establecido al respecto. Me dijeron que tenía un grado avanzado, o sea que la quimio tenía que ser rápida y no se pringaban mucho en los pronósticos, sino que allí se veía urgencia, ¿no? Que tenía que ser ya y claro, nosotros pedimos un poco de... Es que nos costó entrar en esa gravedad y en esa urgencia, ¿no? Porque de ayer estar bien a hoy tener un cáncer y ya ponerte quimio era como, ¿no? Y entonces respiramos un poco y en vez de dejarnos llevar, pedimos tiempo pues para leer, como no sabíamos lo que era, para preguntar a amigos que tenemos naturópatas, no sé, para hacernos la idea y saber un poco el campo de posibilidades y abanicos que había, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo son muchos doctores, les costaba darnos el tiempo, ir al ritmo del paciente más que... Pero bueno, lo estuvimos peleando y así fue. Yo estuve mal porque yo antes, ignorante de mí, siempre decía que nunca me pondría quimio, ¿no? Pues no tomo medicamentos de forma normal y creo que siempre he creído que había otras posibilidades y otras formas y tal, pero por eso digo ignorante de mí, ¿no? Cuando te llega, lee o estudia o tal, lo único que oyes es quimioterapia y cuando propusimos inocentemente no ponérnosla, la doctora se enfadó y nos dijo que era mi única posibilidad, pues te quedas un poco en shock y dices, pues bueno, lo que sea. Y me acuerdo aquella noche en el hospital que dije que sí a la primera sesión de quimio. No, dije que no a la sesión de quimio. Dormía, bueno, no dormía, pero leía con el móvil todo sobre el linfoma y montones de cosas y montones de alternativas. Y esa misma noche por la mañana, que todo mi entorno cercano había oído que dije que no, por la mañana me levanté diciendo que sí, ¿no? Era como, en fin, que yo tenía un cacao ahí. Así que la primera me la puse bien. Era un caos, mi cabeza era un caos. Y bueno, seguí informándome todo el rato, yo leía, me apoyaba en amigos que tenía, que apuestan más que por la enfermedad, por la salud, ¿no? En cómo cuidar tu cuerpo, me animaron mucho a que revisara emocionalmente qué había ahí, aunque tuviera que tomar la quimio, hiciera el trabajo emocional, y así empezó el asunto, así empezamos a indagar y a tirar del hilo y a intentar comprender qué había pasado en mí antes para que el cuerpo ahora estuviera hablando de esa manera, ¿no? Tan a gritos. Y es donde empieza el trabajo de verdad a nivel de origen o a nivel más profundo. Lo que sí es cierto que también el punto inicial de cómo te relacionas con la enfermedad una vez tienes un diagnóstico también es importante para no
generar más conflicto, ¿no? Dentro del diagnóstico, de cómo lo vives, del miedo que se despierta, etcétera. Y una cosa que yo entiendo a día de hoy, que viene en relación con esto que has dicho, ¿no? Inocente de mí pensaba que nunca más me iba a poner quimio, que para mí el enfoque que ayuda es el que no busca confrontar cosas, esto o lo otro, esto es malo y esto es bueno, tanto en el sentido de medicina alopática sí o sí, lo demás no funciona, por lo menos contra algo como el cáncer o ante algo como el cáncer, o medicina alternativa o cuidado emocional o como le quieras llamar, pero medicina alopática no. O sea, para mí lo que sirve es no poner a enfadar estas dos posturas y, oye, pues cómo lo sientas, si son herramientas, todo está bien. Es cierto que el daño se ha hecho en el cuerpo y que la medicina tiene respuestas para eso. Es cierto que no es suficiente para mí, a mi modo de entender, porque el origen no viene de ahí. Entonces, pues pondrás una tirita, digamos, pero podrás volver a generar ese daño, esa lesión, si no hay en otro lugar, porque se haya desplazado, pero el origen está en otro sitio y hay que hacer un trabajo de fondo, pero no está reñido con reparar el cuerpo, ¿no? Entonces, sí, para mí la postura intermedia es la que da más respuesta, ¿no? No déjate sentir, si tú no lo sientes, aunque los médicos te avasallen, no lo hagas, pero si tú lo sientes o ya estás en miedo, quieras o no, has sucumbido al miedo y te va a dar un poco de seguridad y de confort, o te va a aliviar el dolor, o te va a hacer llevarlo mejor, oye, pues para eso está también la medicina, ¿no? Entonces, ese punto intermedio que es también humilde, ¿no? Es empezar a, oye, no tengo todas las respuestas, voy a ir ensayo-error, voy a entender cómo necesito hacer esto y ya está. No hay una única forma de hacerlo y bien está. Entonces, para mí es importante enfocarse ante la enfermedad de esta forma. Bueno, simplemente quería hacer este matiz, pero sigue, por favor. Comentabas esto bueno, pues que dijiste que no a la primera sesión, luego dijiste por la mañana que sí, un poquito también por el miedo, ¿no? Y porque lo estabas pasando muy mal y estuviste haciendo algunas sesiones. Es que yo me acuerdo de aquella noche, ¿no? No hay, igual que la medicina alopática tiene cáncer, quimioterapia, no hay en la medicina alternativa o tal, cáncer, no sé qué, ¿no? Es como un abanico de infinitas posibilidades que en ese momento de shock, porque prácticamente estábamos en shock, tampoco teníamos en el cuerpo esa sensación de gravedad que fuese a morirme, ¿no? Era una cosa muy extraña. Pero como no había su análogo ahí, me agarro a esto, que hay infinitas posibilidades, infinitas posibilidades, pues entre no saber qué y el dolor que yo estaba sintiendo, pues por la mañana dije, bueno, vamos a ponernos la primera sesión, vamos a indagar, como te digo, porque yo pienso como tú, ¿no? Que eso va a paliar mis síntomas, pero yo tenía que descubrir qué había hecho conmigo y con mi proceso mental y emocional para que el cuerpo se expresara así, y vamos a combinar a la vez. Al día siguiente me visitó un amigo naturópata y íbamos combinándolo todo. O sea que la emoción, la medicina alopática, la medicina alternativa era un mejunje de cosas. Bueno, no está reñido, ¿no? Claro, de hecho no estuvo nada reñido. A día de hoy, pues estamos felices, ¿no? Es como... Entonces, bueno, a mí me gustaría que contaras un poco lo que descubriste en esta indagación cuando tú, pues, pediste ayuda a tus amigos o empezaste a abrirte, a ser honesta, a descubrir qué pasaba. ¿De qué te diste cuenta un poquito en tu vida? Claro. Mira, yo leí mucho sobre el sentido biológico del linfoma, ¿no? Entonces, por eso te contaba que no sé tanto médicamente lo que es, pero sí cuál era su sentido biológico. Y empecé a leer que el linfoma no-Hodgkin es un estado de reparación del cuerpo, ¿no? De algo que ya ha solucionado emocionalmente y tu cuerpo ahora está reparando todo lo que por dentro estaba mal. Y a mí eso me llamó la atención, ¿no? Cuando yo leí que estaba reparando biológicamente, pues empecé a pensar qué he hecho para que se tenga que reparar. Y seguí leyendo sobre el linfoma
y tenía todo que ver con la desvalorización que se hace a uno mismo. Tenía sentido biológicamente porque los linfocitos salen para protegerte de, ¿no? Es tu sistema inmune. Y yo asocié y me pude ver claramente cómo yo me autoataco, ¿no? Toda mi vida, desde que yo soy pequeña, yo soy la torpe de mi familia. Y yo me he creído eso. Mi mentira personal es que yo soy torpe, que no soy suficiente o que no valgo. Entonces pude entender que toda mi historia estaba basada en nunca es suficiente, yo no soy suficiente, yo no valgo. Y pude entender mentalmente que quizás mis linfocitos salían a protegerme de mi yo no valgo, ¿no? Es como yo me estoy atacando a mí misma, pues los linfocitos tienen que salir. Y también seguía leyendo que tenía mucho que ver con el miedo a afrontar ciertas cosas. Como yo siento miedo y el mundo es peligroso, pues los linfocitos tienen que salir, ¿no? Yo me imaginaba como un ejército, los linfocitos eran un ejército como antiguamente haciendo la mili, y cuando aparece un linfoma es que tienen que salir a guerra sin haberse formado todavía. Mis linfocitos no eran maduros y tenían que salir de la médula a protegerme. Y ahí había una invasión en mi cuerpo de linfocitos que eran cáncer porque no eran células maduras. Entonces, entendí eso por un lado, ¿no? Toda mi historia de infravalorarme, y encontré varios hitos en mi vida anterior, justo un año anterior a lo que me estaba pasando, ¿no? Y uno fue afrontar mi miedo a salir sola de casa, ¿no? Yo quise hacer un año antes una formación en Madrid, yo vivo en Granada, un pueblo de Granada, y quise ir a Madrid, me interesaba muchísimo esa formación, y no fui capaz de darle al botoncito de compra para ir a Madrid yo sola a formarme en eso que quería formarme. Después de no ser capaz, que me dio ansiedad, sudé, estuve 2 semanas tratándome mal, eres una cobarde, no tienes narices, ¿qué trabajo te cuesta coger un autobús a Madrid y estar en ese congreso? En fin, me traté como hacía tiempo no me trataban, ¿no? De mal. Y no lo hice, no fui. Pero al año siguiente volvió la oportunidad de ir a la segunda edición de ese mismo congreso. Yo no había superado mis miedos, pero dije, mira, que sea lo que tenga que ser en el momento, pero yo voy a comprarlo. Y ahí hubo yo siento, siempre a posteriori, ¿no? Eso no me di cuenta allí, que ahí hubo un hito, ¿no? Cuando yo di ese salto de comprar y de ir, porque al final fui, hubo algo que me salté de mí, de mis miedos, ¿no? De mi infravaloración. Luego tengo otro hito ahí, lo que hemos comentado antes, ¿no? Una escapada que me hice de un día con mi amiga, que yo tampoco me permitía, por eso de ser madre presente todo el rato, no dejar a los pequeños, no dejar a mi pareja con todo el percal, un sentimiento de no merecimiento a yo salir y dejar todo el percal de casa e irme a divertirme, ¿no? También era algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo y no me lo había permitido, ¿no? Entonces, ese año también fui y fui de escapada con mi amiga y nos fuimos a la playa. Ya van 2. Y el tercero que tengo así muy puntual, también muy en mente, y yo creo que el tercero fue como, ¿cómo se dice? Fue como una acumulación, y este último que te voy a contar fue como el chispazo final, ¿no? El que dijo ya. Eso, el detonante. Resulta que yo tengo 5 hijos, 3 con mi primera pareja y 2 con la pareja actual. Y tengo a mi hijo pequeño de la primera pareja, el hijo del medio, que es un chaval muy intenso, ¿no? Nos lleva de cabeza, o nos llevaba, fíjate que ya está mucho más centrado, no sé, también, eso lo estoy reflexionando ahora contigo, ¿no? No sé también si tiene mucho que ver con mi posicionamiento ya ¿no? O mi pequeña transformación. El caso es que es muy intenso y su padre y yo nos reunimos y me comentó que me proponía que él se lo quedara. Él estaba con su padre una semana y una semana conmigo, una semana con su padre y otra conmigo, desde que era bebé, casi 2 años. Me propuso quedárselo todo un año él, ¿no? Como referencia masculina para ahora que empezaba a entrar en la adolescencia, pues ver si el chaval se centraba un poco y tal. Y yo sentí ahí que en el cuerpo, ¿no? Sentí que eso me jodía muchísimo. Era como, aunque él no tenía esa intención, yo recibí, no eres suficiente, no lo has hecho bien como madre y ahora te lo quieren quitar. Eso es lo que mi cuerpo recibió, aunque el pobre no tenía nada que ver, su intención no tenía nada que ver con eso, pero yo recibí eso. Y bueno, eso
fue a principios de junio, se me retorcieron las tripas literalmente, fíjate que luego mi dolor empezó ahí, en las tripas. Y llegó final de junio, nos fuimos de vacaciones a Denia. Yo me fui rumiando eso con Geray, que es mi hijo del medio, y allí con una amiga a la que le tengo estima y su opinión es un referente también para mí, le comenté la cosa y él dio razón a Antonio, ¿no? Que es mi ex marido. Dijo que también veía bien que Geray cogiera una referencia paterna y un poco de, bueno, tuviera un poco de autoridad. Y claro, como ella es un referente para mí y es importante su opinión, aquello para mí fue ya como, bueno, por la última patada que te dan en el bazo y te rematan, eso sentí yo hablando con ella. Y a la media hora, 3/4 como mucho de esa conversación, me fui a pasear por el paseo marítimo de Denia con mi pareja y mis pequeños y no pude llegar a casa del dolor que ya sentía en el vientre, ¿no? Yo llegué doblada ya, llorando, y así empezó todo. Así empezaron 3 días de locura de dolor y mi ingreso en el hospital. Así que esos hitos emocionales, ¿no? Y esa revoltura de cuerpo son lo que yo tengo ahí, que pudieron hacer que el cuerpo empezara a gritarme, ¿no? A decir, mira por aquí. Recapitulando un poco, tú entiendes que ese contexto, ¿no? de confrontar las heridas viejas, es decir, con esto que dices del congreso que al final te animaste a ir, estabas empezando como a sanarlo, ¿no? Porque, oye, me voy a atrever por fin, o sea, nunca lo hacía porque no confiaba en mí, no me sentía insegura, etcétera, pero es como que empezabas a sanar porque empezabas a confiar. Y precisamente eso hace como que se remueva todo, ¿no? Que se remuevan los miedos, que en ese aspecto y en el otro que nos has contado, de la salida esta, ¿no? De soltar el timón, de cuidar a todo el mundo y cuidarte tú, es también como un acto de sanación, de empezar a sanar el yo no valgo lo suficiente, tengo que cuidar a otros, pero para mí nunca hay tiempo, etcétera. En concreto, bueno, o sea, el último hito que dices, que además es el más inmediato, no es un momento de removimiento de dolor en sí mismo, o sea, no hay sanación en este caso, pero todo esto al final lo que hace es un caldo de cultivo, digamos, para que tú estén todos esos dolores a flor de piel, ¿no? Porque empiezas a confrontarlos o porque otra vez vuelven o por lo que sea, pero que está todo ahí delante y era como, bueno, yo lo entiendo así, cuando la enfermedad habla de esta forma, que es cuando tú ya empiezas a estar madura, a estar capaz de ahondar en capas más profundas de dolor, más arraigadas, que no veíamos, que porque esto siempre ha formado parte de mi vida y no lo veo ni siquiera, no me planteo que esté mal o que pueda ser de otra forma, pero cuando uno ya llega a cierto nivel de maduración o de evolución o como lo quieras llamar y está preparado, es como que la vida se las ingenia para mostrártelo, ¿no? Para confrontar con ello. Sí, porque yo, bueno, el miedo a viajar sola lo pude tener siempre, pero hasta que no tengo lo que tú dices, una maduración, una necesidad de salir y no mirar hacia otro lado porque podría no haberme causado ansiedad, digo, bueno, pues no lo hago, no me veo preparada y paso, pero es que yo quería, ¿no? Era como, ¿cómo puede ser tan incapacitante este miedo, ¿no? Cuando empiezas a vivirlo con esa sensación de que un miedo te incapacita cosas que tú quieres realizar y decides, voy a ponerme delante de este miedo y atravesar, ahí se remueven muchas cosas, ¿no? Es como, sobre todo, el darte cuenta de que te incapacita realmente, qué hay detrás, ¿no? Y qué hay detrás de afrontar ese viaje, y no es el viaje de viajar y montarme en un transporte e ir al sitio. Yo reconocía que mi miedo es relacionarme con la gente en un congreso, con gente que yo no conozco, ¿no? Como falta de habilidad o de autoestima para conversar con gente que no conozco. Yo notaba que ese era mi temor. Y la lectura a nivel biológico, lo que yo estaba diciéndole a mi cuerpo es que el mundo es peligroso, ¿no? Yo no me atrevo porque el mundo es peligroso. Entonces mis linfocitos están ahí. Yo no soy capaz de afrontarlo, claro. Claro, yo no puedo hacerme cargo de mí, así que mi cuerpo me proteja de alguna manera, ¿no? Y yo imagino que desde ahí los linfocitos ya empezaban, solo que hasta que no se acumularon, pues no empezó el dolor, pero imagino que mi proceso de enfermedad o de cáncer
ya empezaba por ahí, ¿no? Aunque no se manifestara todavía hacia afuera ni con dolor ni con nada, pero ya empezaba, bueno, a saber desde cuándo empezaba, porque ya te digo que tengo una historia de creerme que no soy suficiente muy larga, muy larga. Para mí es destacable el hecho de que el ser consciente de esos conflictos muchas veces lo que hace es decir, es como parece que vas para atrás porque cuando tú estabas en tu limitación pero no te la cuestionabas, tenías cierta paz o cierto bienestar en tu limitación, ¿eh? Pero bueno, esto es normal, que me dé miedo, no pasa nada, no te miras a ti mismo. Pero cuando empiezas a ser consciente de que eso es una limitación porque tú ya tienes como unos anhelos de crecer, de hacer cosas, y ves que todavía no has conseguido quitarte ese lastre de encima, es cuando hay más incoherencia, ¿no? Y precisamente yo tengo claro que la enfermedad aparece cuando hay incoherencia, cuando hay este desgaste de para adelante, para atrás, quiero y no quiero, ¿no? Entonces, de alguna manera, la consciencia, el darte cuenta, es un poco el detonante de la enfermedad. No es la causa, pero sí que es el detonante, porque te hace ponerte en conflicto, porque yo quiero ir adelante y mis miedos no me dejan. Entonces estoy en este estrés que me acaba enfermando. Pero es el paso necesario para poder resolverlo al final, porque si no siempre estaríamos limitados, con menos sufrimiento quizá, pero limitados. Y nuestra naturaleza es crecer de alguna manera. Y entonces si no lo hacemos a través de liberarnos y del amor hacia nosotros, pues lo hacemos a través del sufrimiento y de la enfermedad, pero es la oportunidad de crecer al fin y al cabo. Para mí yo lo entiendo así, vaya, es decir, esta enfermedad te mostraba que realmente, mira que tú además tienes una trayectoria, ¿no?, de desarrollo personal, te dedicabas profesionalmente a acompañar a otras personas, a trabajar en mi interior, a todo esto. Y a mí, así eran unas capas profundas a las que no habías llegado, porque, Claro. porque hay muchas capas y hacemos pues al nivel que estamos preparados para hacer y eso fue como, esa enfermedad fue como un, vamos a por el otro. Es lo que te he dicho antes, ¿no? Yo miraba hacia atrás todos los posts de mi blog y decía, chiquilla, si llevas hablando 5 años del amor a ti misma, la primera historia de amor es contigo, tal, ¿no? Es cómo es posible, ¿no? Que yo después o durante el proceso de enfermedad leía aquello y me caían lagrimones. Pues, ¿cómo es posible que lo ha escrito? Claro, yo entiendo que lo he escrito para mí. Todo el rato era como una sabiduría interior o mi ser escribiendo para mí, ¿no? Date cuenta del trabajo que tienes que hacer ahí. Y es como tú dices, hasta que no llega el momento, no estás preparado, no indagas en ciertas capas profundas y no te pones a atravesar eso. Es interesante y apasionante, ¿no? Aunque tengamos que revolcarnos de esta manera. Es hermoso porque es como que uno está acompañado siempre de la magia necesaria, ¿no? De la arquitectura o de lo que necesario para que tengas las herramientas y que tu vida te lleve a ver lo que estás preparado y lo que en el fondo a un nivel esencial quieres ver y quieres traspasar. Y tú cuando hacías esos artículos y cuando hacías ese trabajo era honesto y tú te dabas cuenta de que eso era así, pero es una cuestión de capas y necesitabas estar en ese nivel un tiempo, ¿no? Pero luego ya estás madura para otros niveles. Entonces, vale, ahora aplícatelo de verdad. Ahora cuando el miedo aparece en toda su crudeza, el dolor en toda su crudeza, ahora aplícatelo de verdad, confía en ti, da un salto de confianza, tú puedes. Claro, sí, de hecho, mucha gente me escribía como alucinando, ¿no? Diciendo, ¿cómo te puede pasar esto a ti, no? Tú que hablas y tal, y yo me reconocía, ¿no? Digo, si tú supieras todo lo que hay que trabajar aquí, ¿no? Es como una sensación de ser un bebé en pañales todavía, ¿no? De hecho, mi proceso de enfermedad y mi camino hacia la curación pasó por darme cuenta de todo eso. Digamos que esos hitos hicieron que mi cuerpo empezara a chillar, ¿no? A gritarme de esa manera. Pero luego la enfermedad y cómo lo viví o lo mostré al mundo hizo que me diera cuenta de cuál era el trabajo que tenía que hacer, ¿no? Digamos que los hitos me pusieron como el espejo, mira lo que haces,
y la enfermedad me puso el espejo de mira lo que hay que hacer, ¿no? Y fue realmente, fue muy bonito. Yo viví una de las más grandes aperturas de corazón en mi proceso del linfoma no-Hodgkin, sobre todo en los momentos de hospital. Estuve un mes hospitalizada y ahora que lo pienso digo, un mes, se dice pronto, ¿sabes? Y sin ventanas, que yo veía las copas de los árboles moverse, pero no nos dejaban abrir las ventanas, era totalmente aséptico el ambiente. Y mi ventanita fueron las redes sociales, ¿no? Fue contar lo que me estaba pasando día a día y cómo me estaba sintiendo, y contar eso hizo que recibiera un aluvión de amor que me abrió en canal el corazón. Fue una sensación tan intensa como la sensación de dolor con la que entré, ¿no? De apertura de corazón y de darme cuenta cuánto amor estaba recibiendo. Y lloraba por no entender por qué recibía, todavía con ese chip de algo no me encaja, ¿no? Yo no me lo merezco y por qué estoy recibiendo tanta cosa, ¿no? Y ese choque de no me lo merezco y recibir tanto amor y tantos círculos de oración y tantas fotos, la gente pidiendo, es que me hizo que el pecho se abriera y me diera cuenta que ese era el camino de la sanación, ¿no? El amor, de tomar conciencia de que todo el rato estás escribiendo del amor a ti, del merecimiento, y mira lo que te está pasando. El hecho de que tú tuvieras esa aluvión de apoyo te hizo darte cuenta que tu reacción inicial era resistirte a ello, ¿no? A no dejarte cuidar, a no dejarte querer, a no dejarte reconocer. En ese momento fue un punto de decir, la pregunta era, porque es que había mucha gente que yo que no conocía ni sus nombres, no conozco a casi nadie, ¿no? A ti te conozco de online, pero no era gente que yo haya abrazado nunca. Entonces, no me lo merezco, sino ¿qué he hecho yo para merecer esto? Era la pregunta. ¿Por qué está llegando tanto amor a la pantallita y a mi corazón? Y claro, la gente me decía y me contaban historias, mira lo que tú me has dado, y cuando tú escribiste esto, y cuando tú no, fue una sensación de empezar a comprender que yo era válida y que había dado al mundo, ¿no? Que nunca me lo había creído. Y me llegaban historias de transformación por cosas que yo había hecho, y la gente me escribía diciendo que su familia estaba rezando por mí y llorando, y yo no podía entenderlo, era como, lloraba de decir, tía, despierta, quiérete, créetelo de una vez, que eres una persona válida, quiérete, ¿no? Por como eres. Era dártelo tú, ¿no? Permitírtelo tú y querer, claro. Claro, era créetelo. Yo lloraba diciendo, créetelo de una vez, ¿qué te tiene que pasar para que te lo creas, ¿no? Y esa apertura de corazón para mí, fue lo que me hizo empezar el camino de sanar. Fue brutal, fue brutal. Yo te lo cuento ahora y se me ponen los pelos de punta. Una pregunta que se me ocurre cuando tú hace un momento estabas explicando que fue un mes de hospitalización, se me ocurre cómo a nivel emocional, cómo encajaste el tener que soltar el timón de tu casa, ¿no? Porque ya no podías hacer de mamá protectora, de mamá que cuida, que controla todo, cómo están los niños, eso que fue también impactante para ti y pudiste tomarlo de todo. Claro. Para mí, bueno, no tuve más que rendirme, porque yo tenía tanto dolor y tanta historia, me metieron allí que yo estaba casi como abducida de casa, ¿no? Ya, la cabeza no me daba para pensar en los demás, porque es que yo no me podía soportar. Pero fíjate cómo son las cosas y cómo nos cuida el universo, que pasó en verano, que los niños no teníamos que estar llevándolos al cole y traerlos, que estábamos de vacaciones, que estábamos en casa de mi pareja, Miguel, que tiene ahí a su hermana y a su madre, con la piscina, tal, que se hicieron cargo los niños de los niños, ¿no? Y la yaya y la tita se hicieron cargo todo el rato. Los niños prácticamente sí sabían que estaba mala, obviamente, que venían a verme, pero ellos disfrutaron de la piscina, no sé, que si esto hubiera pasado en pleno invierno, donde José tiene que dar clases de yoga, tenemos que llevar y recoger a los niños del cole, no sé lo que hubiera pasado. Pero no pasó así, fue en pleno verano cuando los niños podían estar disfrutando y él pudo estar acompañándome, luego pudo acercarse mi madre, él se quedó más, no sé, que fue todo
muy fácil en ese sentido, bueno, entre comillas, ¿no? Porque el que yo muchas veces me veía en la cama cuando ya me habían calmado los dolores y miraba a mi pareja y decía, creo que es peor ese sitio, el papel que le estaba tocando a él, que el mío, ¿no? Era como, yo no sé lo que habría hecho en ese lugar, donde tienes que atender tantas cosas, porque al final pues yo ya estaba en la cama esperando pruebas, medicándome, pasando los efectos de la quimio, es que no te da, ¿sabes? Ahí la cabeza del el control se va. Una selección, pero wow, a un nivel más profundo que tú, de forma, digamos, consciente y deliberada, dijeras, bueno, pues ahora yo suelto ya el control, o si hubiera sido por ti, te hubieras llevado a los niños allí, o, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, había resistido en cuanto a yo tengo que hacerme cargo de mi casa, ¿o no? No pasó, Bien. no pasó. Pasó de forma natural, es como, no, ni siquiera pasó el pensamiento no pasó. Yo les preguntaba cómo estaban, si se estaban organizando bien, pero no había una sensación ahí de culpa de yo tendría que estar. Fue mucho más, tenía mucho más peso, ¿no? Lo que el proceso emocional que yo estaba viviendo y bien, pues sí, desde la salud o desde no encontrarte mal, eso no lo hubieras hecho, ¿no? Y de alguna forma la enfermedad... ¿Cómo? Claro, yo decía que yo me pensaba, eso sí que lo pensé, un mes en el hospital, que no me hice cargo de nada de la familia, yo dije, tía, sí me dije en algún momento, a ver cuándo te pilla un mes para el disfrute en un balneario, ¿sabes? Y desconectas. Así, ¿no? Claro, no des lugar a esto para pillarte un mes de vacaciones, ¿no? Te traen la comida, te cuidan, te tal, píllatelo en un balneario. Claro, eso sí que tuve pensamientos de eso, ¿no? De que todo es posible. Bueno, cuando tú fuiste haciendo esta toma de conciencia, paralelamente entiendo al tratamiento médico, a la hospitalización y demás, esa toma de conciencia, que es en la línea de lo que ya hemos hablado, ¿se tradujo a lo mejor de forma simbólica en algo que hiciste diferente, en algo que decidiste diferente, en algún cambio que hiciste allí en el hospital o después? ¿Se tradujo, esa toma de conciencia se tradujo en algo que tú consideras significativo? Solo el amor, ¿sabes? Es como, igual que tengo esos 3 hitos que puedo identificar antes de entrar en el proceso del linfoma no-Hodgkin, yo siento que ese mes de apertura del corazón, de decir de verdad, no desde la cabeza, créetelo ya, que no hay peligro en el mundo, claro, porque yo no me voy fuera porque tengo miedo a la gente, esa era mi verdad, tengo miedo a la gente. Y lo que estaba recibiendo todo el rato era amor de la gente a la que yo le tengo miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo más, ¿no? Darme cuenta de que créetelo ya, la gente no te va a comer, te quiere y te quiere porque eres buena gente, ¿no? Porque vale, no sé, ya se acaba la frase de yo no soy suficiente. Aún así, cuando nos dieron el alta, cuando nos dimos el alta médica porque ya no había enfermedad, yo le dije a Suni, no ha cambiado nada, ¿no? Yo le decía que no se me olvide, yo soy olvidadiza. Ya me decía mi maestro, tú estás de los nervios y se te olvidan las cosas. Y yo le decía a Suni, todo sigue igual, como diciendo, yo no me quiero creer que estoy buena porque no quiero olvidar la enseñanza. Entonces decía, todo sigue igual, para dejar dentro de mí que no hay peligro, que vale igual que vale todo el mundo. Claro, que... la enseñanza que te ha traído la enfermedad, ¿no? Y volver a las inercias de siempre, sino esto que cale de verdad y que... Fue tan corto, ¿no? Fueron 3 meses y 2 semanas. Tan corto que yo digo, no quiero que se me olvide. De hecho, me hice una foto, pues una semana después de que nos dijeran que había remisión completa, yo toda sin pelo con él en la playa y la tengo a tamaño natural en la cabecera de la habitación, ¿no? Toda calvita y allí, es que yo no quiero que se... Por recordatorio, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo acabó de evolucionar esto? Es decir, que no nos lo has contado, en lo que es ¿hiciste una primera ronda de quimio? ¿Funcionó bien? ¿Volviste a casa o cómo fue? Sí. Hice allí una primera ronda de quimio. La sentí como una bendición porque estaba en todo ese proceso que te he contado de recibir mucho amor
y apenas tuve efectos secundarios allí en el hospital de Denia, apenas de apenas. Así que se acababa el verano, nos fuimos a Baza con la intención de ponernos la segunda quimio y a la vez yo ya estaba también tomando un montón de potingues que me iba mandando Héctor, que era el naturópata. Muchos potingues naturales para limpiar la quimio, los efectos de la quimio y para ayudarme al sistema inmune, que al final era lo que se suponía que tenía flojo. Nos vinimos aquí, me hice la sesión de la segunda de quimio, que sentí puro veneno, ¿no? Es como, no fue como la primera, ni mucho menos. No sé si fue llegar a casa, al entorno, llegar a este hospital, que yo tengo aquí alguna trama con este hospital y mis partos. Aquello fue, pues, ponerme la sesión de quimio, viene a casa y pasarme los 21 días hasta que me tocaba la tercera, pues en la cama, sintiendo realmente, físicamente, cómo el veneno recorría mi cuerpo, ¿no? Era muy poderoso y yo no tenía fuerza, estaba en silla de ruedas y quería tomar un poco de sol y yo le dije a Suni que era la última, que no me iba a poner más, pasara lo que pasara. Porque nunca sentí que en todo el proceso que iba a morir, aunque tuviera el estadio 4 del linfoma no Hodgkin, nunca sentí que me iba a morir, salvo cuando me pusieron la segunda sesión de quimio. Ahí sí sentí que me podía pasar algo, realmente. Así que después de esa, había que hacer un PET-TAC para ver cómo estaba reaccionando a esas 2 quimioterapias y los resultados del PET-TAC fueron que ya no había, vamos, que remisión completa fue la palabra que nos dijo el doctor. Y nos quedamos un poco patitiesos, le preguntamos como con cara de tonto, dinos qué significa remisión completa. Nos explicó que ya no había ningún rastro de linfoma no Hodgkin y entonces ahí cogimos fuerza para decirle que no nos íbamos a poner, entre que yo ya no quería por cómo me siento la segunda y los resultados, que ya no íbamos a seguir poniéndonos sesiones, porque él quería seguir con 6 sesiones de quimio y luego radioterapia, en fin, tenía todo un proceso. Y si eso realmente había dicho que había remisión, que no nos íbamos a poner lo demás, el siguiente tratamiento. Estaba el protocolo, vaya. Claro, no le gustó un pelo al doctor, obviamente, nunca le gusta un pelo que abandone la cosa, y él me sentenció un poco, ¿no? Diciéndome que yo volvería con peor pronóstico, que no le parecía nada bien. Pero bueno, yo lo tuve claro, digo, mira, si tengo remisión completa estoy igual que estaba en mayo antes de que me pasara, estoy igual que están los humanos que pasean por la calle, o sea, si me vuelve a pasar, pues volveré. Y él me dijo, sí, efectivamente. Si sanas el origen, claro, si tú te vas a centrar en sanar el origen, que no es que no hagas nada, sino que lo haces en un plano más sutil, invisible para ellos, pero para el tema médico, quiero decir, pero si tú te centras en el origen, estás igual que cualquiera. Si ahora mismo estoy limpia y donde puedo estar todavía contaminada es en mis patrones mentales, voy a de verdad limpiarlos, ya está, para adelante, ¿no? Claro. No sentí mucho miedo al decírselo a él porque sabía que iba a ser una confrontación, pero yo no sentía miedo en soltar aquello, lo tenía muy claro. De lo que tenía miedo es de olvidarme de que tenía que estar mirando hacia adentro todo el rato y estar al quite cada vez que había un pensamiento de infravaloración y hacerme un trabajo de amor a mí y ya está, ¿no? Mi miedo era olvidárseme que tenía que cuidarme y tratarme bien, ¿no? No que iba a dejar el tratamiento médico. Ahora tenías claro dónde estaba la faena por hacer o dónde lo que es determinante para tu salud al final y lo importante era seguir recordándolo, seguir corrigiéndolo, ¿no? En tu tendencia natural, porque tenemos esa tendencia, tenemos esa inercia, pues por toda la información que se nos ha dado durante mucho tiempo y puede ser que volvamos a recaer, ¿no? En viejos patrones, pero tu foco estaba en volver a recordarlo y no perderte. Es fácil caer en los patrones antiguos, muy fácil. Pero bueno, teniendo un revolcón de esto, es como yo miro la foto enseguida y digo... Cada vez uno se acuerda más rápido, ¿no? Claro, cada vez vemos más claro, oye, acuérdate que estás otra vez haciendo lo de antes. Genial, muy bien.
Y bueno, ya para ir terminando, María José, ¿qué le dirías a una persona que tiene un diagnóstico como el tuyo, que le vienen los mil miedos y que, bueno, pues a lo mejor empieza a escuchar esta posibilidad, ¿no? Que quizás su cuerpo está hablando de algo emocional, quizá incluso intuye que eso es cierto o intuye por dónde pueden ir los tiros, de qué manera se ha estado maltratando, etcétera, pero le puede este diagnóstico, el pronóstico o las ideas asociadas que tenemos a la enfermedad, le puede ese conflicto, ¿qué le dirías? Es difícil, ¿sabes? Es difícil porque aun yo teniendo claro cuáles fueron mis hitos desencadenantes, el hito que me sanó, que fue el amor, aun teniendo eso claro, me costaría mucho, yo qué sé, es que dar un consejo a otra persona que está pasando por lo mismo es muy difícil porque no me he puesto sus zapatos, porque tiene una historia vital que yo no conozco, ¿no? Entonces, lo único que me sale es que no luche, da igual que decida ponerse la quimio o irse por otro lado, mezclar las dos cosas. La primera sensación es de rendirse a no luchar, ¿no? Porque, claro, yo me puse la segunda quimio en pelea, yo no quería ponerme quimio en el fondo, ¿no? Y esa pelea hace que me siente mal. Entonces, sea lo que sea que decida, pues que sea con amor, con respeto a su cuerpo. Esto es lo que quiero y suelto el miedo y me lo pongo sin pelea. Y luego, si le apetece, que indague, si estamos hablando del linfoma no-Hodgkin, el tema es el miedo y la infravaloración. Entonces, que indague un poquito por ahí, ¿no? Tampoco quiero ser tajante en decir el linfoma no-Hodgkin es el miedo y la infravaloración, porque yo no tengo ni idea. Sé que en mí fue así, pero no sé cómo funciona en los demás. Sí que se puede indagar emocionalmente porque la enfermedad sí que es un aviso de algo que está haciendo incoherente contigo o en conflicto contigo o en pelea. La enfermedad siempre muestra un conflicto. Entonces, si tiene posibilidad de que alguien le guíe, le ayude, le estimule a ver cuál es el conflicto interior y ver si hay capacidad para, bueno, para empezar a ser coherente y no tener ese conflicto, genial. Y es que es poco más, ¿sabes? Es poco más porque es territorio fanganoso, se dice, fangoso, es como... Pantanoso. Es un misterio, ¿no? Es tan misterio la vida que se escapa. Decir, haz esto, esto y esto para sanar, me parece... La receta no hay y es la propia vida de cada persona la que tiene todo lo que necesita para, si lo usa, ponerlo a su favor, digamos, pero cada caso es un mundo y hay que contemplar muchísimos factores, desde luego. Sí que es verdad que la sabiduría la tiene esa persona y está ahí. Es cuestión de si una quiere empezar a rascar, ¿no? Yo me ayudó muchísimo, siempre lo he contado en los posts de después del blog, el libro de Anita Moorjani, el de, si quieres luego poner el vínculo, el de morir para ser yo, ¿no? Para ser yo. Porque, bueno, era una cosa que yo también decía de siempre, que yo no tenía miedo a la muerte y de repente, en pleno proceso, vi que estaba acojonada a morirme, ¿no? De repente pensaba en mis hijos que ya no le iba a ver crecer, que serían de mayores, en qué trabajarían, de qué se enamorarían y yo no quería morirme, era como una sensación de decir... Y leer el libro de Anita me hizo las paces con la muerte total. Y además tiene algunos capítulos, precisamente, cuando yo leí el libro de Anita, no sabía cuál era su proceso de enfermedad. Y conforme leía, me iban cayendo lagrimones, porque resulta que ella también tuvo linfoma. Y claro, tenía, igual que me gustaba el libro, igual que me estaba dando pavor, porque donde ella entró con su linfoma, pues fue la leche. Y yo lo estaba leyendo enferma todavía. Entonces yo... me gustaba y decía, madre mía, como yo tengo que llegar aquí, yo no sé, ¿no? Pero sí que tiene capítulos muy potentes donde encuentras la paz, ¿no? Es decir, pues que sea lo que tenga que ser. Entonces, si hay alguna receta en la no lucha, que sea lo que tenga que ser y en el camino, si tenemos luz para mirar hacia adentro, a ver cuál es nuestro conflicto, pues genial. Gracias, porque la verdad que bueno, pues es así como lo entiendo yo realmente, la no lucha. No hay una respuesta fuera de ti, esto o lo otro,
sino lo que tú haces con ello, y entonces eso está el poder en ti y puedes hacerlo con esta opción y con la otra. Y la respuesta es el amor hacia ti mismo y hacia todo lo que haces, hacia cómo te relacionas con tu vida, con las otras personas, etcétera. Y esa es una opción que está en ti, que está en todos nosotros y que puede tomar formas distintas. Puede ser hacerme una quimio, puede ser no hacérmela, puede ser, pero lo importante es desde dónde lo hago, que es el amor y la no lucha, digamos, y eso es lo que sana y lo que te abre a ver. Cuando ya no estás en lucha contigo mismo, te abre a ver todos los recovecos. Cuando ya no estás juzgándote, es lo que te abre a ver todo lo que hay para poder estar en paz con ello, para poder aceptarlo y canalizarlo hacia otro lugar. Y para mí eso es lo que sana y en cada persona toma una forma distinta, pero eso es lo de menos y el trasfondo siempre es ese. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Espero que llegue a donde tenga que llegar este mensaje y felicidades también por tu proceso, desde luego. A día de hoy, así ya para acabar, a día de hoy, ¿dirías de alguna manera que estás contenta de haber pasado por ese proceso? Que agradeces la enfermedad? Sí que le agradezco totalmente. Para mí es importante. Como un date cuenta, ¿no? Es como, y sí, si hay algo que hacer en lo que tú has dicho, es incluso amar ese proceso de enfermedad, ¿no? Porque tu cuerpo nunca va en contra de ti. No es algo que me ha venido, ¿no? Solemos pensar, la enfermedad es que me ha venido un cáncer, no es algo que te ha venido, es que tu cuerpo está hablando de algo de ti y viene a avisarte de algo. Entonces, con poner ojos de amor, con amar eso que te está pasando es lo que tú dices, se te va a abrir como el tercer ojo, ¿no? Se va a abrir una pantallita de sabiduría que te va a dar muchas pistas. Así que lo primero sería dejar de pelear con lo que me está pasando, ¿no? Eso de la lucha contra el cáncer, a mí, desde que lo he pasado no me gusta nada, ¿no? Es como yo no lucho contra el cáncer, agradezco lo que me ha pasado, totalmente. Y además hay cosas que se resetean sin esfuerzo. Yo ahora viajo sin el mar, no porque haga un esfuerzo y enfrento mi miedo, y no tengo ese miedo, es que ya no lo tengo, ¿no? Y eso me lo ha hecho el proceso biológico que he vivido. Entonces, si pudiéramos hacer un chip de amar lo que me está pasando, de no pelear con ello y ver qué información me trae, ya sería un paso enorme, ¿no? Dejar de luchar, ¿no? La lucha siempre trae conflicto trae más pelea y más enfermedad. Más sufrimiento. Claro, queda muy mal eso de ama tu cáncer, ¿no? El eslogan lucha contra el cáncer, sí, pero ama tu cáncer y a ver qué te va. Porque tenemos un punto de vista dual, las cosas son blancas o negras y se entiende como o luchas contra el cáncer o amar tu cáncer como si fuera recrearte en tu cáncer y quedarte para toda la vida, cuando realmente el amor también es soltarlo, es verlo, vivirlo, aceptarlo porque lo estoy viviendo y cuando ya no lo necesito, soltarlo. No es, sí, quiero también liberarme del cáncer o quiero tener salud, pero no en contra de mi cáncer, porque mi cáncer es mío, me está hablando de mí. Voy a traspasarlo, voy a ver todo lo que trae y luego a trascenderlo, claro, pero desde esa integración, no desde... Entonces, para mí es muy importante, por eso te preguntaba si estabas agradecida de la enfermedad, es muy importante como empezar a darle ese enfoque nuevo a tu cáncer, tu enfermedad no es tu enemigo, puede ser tu amigo, puede ser tu aliado y ahí se empiezan a desbloquear también muchas cosas, empiezas a vivir ese proceso desde otro lugar que te permite vibrar en el amor, que es al final lo que va a sanar. Entonces, por eso me gustaría como de alguna manera darle importancia a eso, ¿no? Oye, no es malo, no es el problema, es doloroso, sí, y estás en todo tu derecho a pataleta, a enfadarte, a tener miedo, es cierto, pero puede ser que tú lo conviertas en algo que no sea tu enemigo, puedes convertirlo en otra cosa, puedes convertirlo en tu aliado. Pues muchísimas gracias, María José, y enhorabuena por tu proceso. Gracias a ti que me has hecho recordar para que esto no se me quede en el tintero, ¿no? Ahora, el día de hoy va a ser, claro, recordatorio otra vez de amarte a ti es lo primero, ¿no? Y está guay. Esto le llamo refrescar el compromiso, ¿no? Es actualizar y ir actualizando ese compromiso. Muy bien, pues muchas gracias, María José. Hasta luego. A ti, Cristina, un beso.
Y hasta aquí la charla con María José. Espero que te haya servido, que te haya nutrido. Como siempre, la intención de esta y otras charlas que traigo aquí en esta sección Sanación por la Emoción es que te sirvan de referente para crear un nuevo paradigma, un nuevo enfoque de la enfermedad. Si eres como la mayoría, tu enfoque pues es bastante limitado. Ves la enfermedad como algo ajeno, como algo malo, que te posiciona como víctima, te lleva al sufrimiento, a la lucha, y no tiene por qué ser así. Entonces, espero que te haya servido un poquito esta charla también para acercarte a este nuevo enfoque. Y si quieres seguir aprendiendo o anotando los tips o las ideas que te sirvan, que te resuenen, pues quédate conmigo a través de este canal, suscríbete al canal, suscríbete también a mi web cristinahortal.com, donde comparto contenido a través de correo electrónico. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.